Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Parte 3, apartado 9. Reorganización, desafíos y respuestas. Hacia fines de 1970, los grupos que habían conformado Montoneros transitaban la etapa final del camino que los conducía a la constitución de una organización nacional, lo que implicaba una tendencia hacia una mayor coordinación y centralización. Por la misma época, Montoneros era legitimado políticamente por Perón y el resto del peronismo, pasando a formar parte de esta manera del histórico movimiento. La integración al peronismo deparaba importantes ventajas a los guerrilleros, pero a la vez los enfrentaba a importantes desafíos. Debe considerarse que el peronismo era por una parte un heterogéneo y multifacético movimiento, cuya amplitud permitía que muy diversos sectores se consideraran parte del mismo, pero que aun cuando tenía fronteras no muy estrictamente demarcadas, era sólido en el sentido de que contaba con una larga tradición, numerosos líderes y agrupaciones y un jefe supremo unánimemente reconocido. Estos cambios puertas adentro y puertas afuera de la organización reorientaban aceleradamente la lógica de las decisiones y acciones de Montoneros. En consecuencia, temas tales como su estructura organizativa y la forma de relacionarse con el resto del peronismo y los frentes de masas en general adquirieron una importancia central. Aparece la organización nacional. Hemos visto que entre diciembre de 1969 y mayo de 1970, es decir, antes del secuestro de Aramburu, los diferentes grupos originales de Montoneros fueron confluyendo entre sí con la idea de conformar una única organización de carácter nacional. El Grupo Córdoba, el Grupo Santa Fe y el Grupo Sabino, aun cuando no participaron directamente del primer operativo firmado llevado a cabo por el grupo fundador, lo asumieron como propio. Esos fuimos nosotros, fue una frase habitual dirigida por los jefes de cada grupo a sus militantes cuando el secuestro se hizo público. A pesar de que todavía se mantenían como grupos bastante autónomos, ya eran todos montoneros. Tras los sucesos de La Calera, el grupo Reconquista se incorporaría al proceso de unificación. A partir de los traspiés de julio y septiembre de 1970, la integración se vio seriamente dificultada, ya que la prioridad en ese tiempo fue subsistir. De todas formas, las tareas de socorro mutuo cumplieron un importante papel para estrechar los vínculos entre los militantes de diferentes lugares del país. Por otra parte, fue común que integrantes de los círculos que rodeaban a los grupos debieran pasar a la clandestinidad y, en consecuencia, aceleraran su incorporación a Montoneros. Las tareas de rescate y las nuevas incorporaciones provenían en estos casos de las redes a partir de las cuales habían surgido los grupos originales, vinculadas en sus orígenes sobre todo al mundo cristiano y al peronismo revolucionario. El fenómeno de repliegue hacia las redes previas y de crecimiento a partir de las mismas es un elemento clave para entender el primer año de vida de Montoneros. Lo sucedido en Córdoba es un excelente ejemplo de ello. Cuando se conocieron los nombres de los primeros caídos tras La Calera, se produjo el desbande del Grupo Córdoba y de su círculo, circunstancia que paralizó totalmente las actividades en el lugar durante varios meses. En aquella ocasión, los militantes debieron recurrir al auxilio del Grupo Santa Fe, que a su vez buscó ayuda en los contactos establecidos en los años previos. Cuando la presión cedió un poco, las redes preexistentes permitieron a los militantes cordobeses regresar a su ciudad y reorganizarse en forma relativamente rápida. Por otra parte, las incorporaciones a la organización armada fueron parte del pasaje natural de militantes provenientes del círculo. Muchos de quienes debieron pasar a la clandestinidad, como Leticia Jordán, Humberto Anone y Ramón Roque Maggio, ingresaron rápidamente a Montoneros. Otro tanto hicieron apenas fueron liberados algunos de los que habían sido presos, entre ellos Claudio Ehrenfeld.
Si todos estos militantes provenían del AES, agrupación estudiantil de la Universidad Católica de Córdoba, también se produjeron incorporaciones por el lado de la Universidad Nacional. Entre estas últimas pueden mencionarse las de Juan Schiaretti, secretario general del Movimiento Integralista de Córdoba durante 1970, y Efraín Antonio Salatín y Mario Osvaldo Lepore, integrantes de la misma agrupación. De la misma manera, dentro del peronismo montonero, recurrió en primer término a los sectores con los cuales se había establecido relaciones desde mucho antes del secuestro de Aramburu, es decir, el ala revolucionaria del movimiento. Prueba de ello fue el refugio que la FAP dieron a casi todos los integrantes de la célula porteña del grupo fundador cuando sus nombres salieron a la luz. Desde esta perspectiva, tampoco fue casual que las primeras incorporaciones a montoneros por fuera de los grupos originales se produjeran a partir de una decisión de la FAP. En efecto, cuando entre fines de 1970 y comienzos de 1971, Ernesto Villanueva, Eduardo Moreno, Alejandro Peirú y otros guerrilleros que integraban esa agrupación mantuvieron diferencias importantes con su dirección, muchos de ellos decidieron finalmente integrarse a Montoneros. En síntesis, Montoneros recurrió a las redes preexistentes para refugiarse y comenzar la tarea de reorganización y crecimiento, una vez superadas las principales dificultades, circunstancia que puede ratificarse a través del mapa de sus operativos armados en aquel tiempo. Tras una actividad casi inexistente entre agosto y octubre de 1970, las acciones firmadas retomadas a fines de ese año ocurrieron invariablemente en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Salta, es decir, en las ciudades en las cuales estaban asentados los grupos originales. En Córdoba, entre noviembre y diciembre de 1970, los montoneros asaltaron el Jockey Club, una estación de ferrocarril, un puesto de vigilancia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la oficina del Correo Central y una planta industrial. De la misma manera, a comienzos de 1971, los militantes que se fueron incorporando comenzaron con la práctica habitual de desarmar a policías en la calle. En la zona de Capital Federal y sus alrededores, las acciones armadas fueron retomadas en diciembre de 1970. Ese mes se produjeron 3 hechos: el robo de documentos en un registro civil de Bellavista, la colocación de una bomba en la casa del general Osiris Villegas, embajador en Brasil, y el asalto a la guardia de la residencia presidencial en Olivos, hecho en el cual fue herido de muerte un agente de policía. Ya durante 1971, un comando de la organización asaltó el banco de Hurlingham en Villa Bosch en enero y otro comando desarmó a un agente frente a la residencia del embajador de la República Federal Alemana en febrero. En Santa Fe, la fecha elegida para el bautismo público de Montoneros fue el 11 de febrero de 1971, cuando en horas de la madrugada la Unidad Básica de Combate Eva Perón voló una comisaría en construcción mediante la colocación de bombas de trotil. Un mes más tarde, integrantes de la organización arrojaron bombas incendiarias contra los edificios de los aristocráticos clubes El Orden y El Jockey. En Tucumán, por su parte, el sello montonero se hizo presente 3 días después de la voladura de la comisaría en Santa Fe, cuando la Unidad Básica Combatiente Evita tomó la histórica Casa de Tucumán y pintó Perón o muerte, Montoneros y PB en sus paredes. Un llamado anónimo posterior permitió encontrar el comunicado firmado por la organización en el que se informaba que la toma se había realizado como homenaje y recuerdo de la independencia económica que el general Perón declarara junto al pueblo en dicho lugar en 1947. Un mes después, la agrupación afirmaba su presencia en la ciudad mediante el copamiento de un local de la Policía Municipal de Tucumán, suceso en el que se apoderaron de un potente transmisor y gran cantidad de documentación e incendiaron una grúa. Salta también fue testigo en aquellos meses de la actividad montonera. El 11 de diciembre de 1970, un grupo comando asaltó una sucursal del Banco Provincia en la ciudad, aunque no se identificó como integrante de Montoneros. De todas formas, antes de retirarse, los guerrilleros pintaron "Mejor que decir es hacer" y "Perón vence" en una de las paredes interiores del banco. A comienzos de abril de 1971 se anunciaría públicamente la presencia de montoneros en la ciudad, cuando el comandante Roberto Díaz redujo a escombros la casa quinta de Roberto Durán mediante la colocación y detonación de explosivos.
Por los motivos expuestos, es sobre todo a partir de comienzos de 1971 que puede hablarse de Montoneros como una organización de carácter nacional, aun cuando se respetaba la autonomía de cada región. Operativos casi simultáneos y exitosos en ciudades alejadas demuestran que la agrupación había logrado, sobre todo a partir de las redes de los grupos originales, asentarse con relativo suceso en diferentes lugares del país. Para esa época, las reuniones de la conducción nacional, a las cuales asistían 1 o 2 representantes de cada una de las incipientes regionales, podían realizarse con más asiduidad y en condiciones de mayor seguridad. El número 1 de la organización era en ese momento José Sabino Navarro, quien vivía en la capital federal pero viajaba por todo el país. Entre los montoneros de mayor jerarquía se encontraban en Buenos Aires Carlos Capuano Martínez, Mario Firmenich y Carlos Jobert; en Córdoba Alejandro Joffre y Alberto Molinas; en Santa Fe Roberto Rufino Pirlés y Raúl Clemente Hager; en Tucumán Susana Lesgard y en Salta Roberto Cirilo Perdía. Las reuniones, casi siempre realizadas en Buenos Aires, permitían avanzar en la reorganización y la coordinación de montoneros a nivel nacional. Uno de los temas comúnmente tratados era la reubicación geográfica de algunos militantes, teniendo en cuenta la necesidad de reforzar alguna región o hacer desaparecer a alguien de su ámbito original. Así, por ejemplo, hacia finales de 1970, Fernando Vaca Narvaja del Grupo Santa Fe, Jorge Mendé del Grupo Córdoba y Susana Lesgard del Grupo Fundador se instalaron en la ciudad de Tucumán. Si ante las dificultades Montoneros se había recostado sobre las redes vinculadas a los grupos originales, el crecimiento posterior no ocurrió solo a partir de las mismas. Varios elementos habían colaborado para que un panorama mucho más amplio se abriera delante de ellos. El golpe de efecto conseguido dentro del movimiento peronista con la muerte de Aramburu resultó insuperable. La toma de La Calera, a pocos kilómetros de la sede del Tercer Cuerpo de Ejército, poco tiempo después, con notas de color tales como obligar a la policía a cantar la marcha peronista, les concitaron también una importante simpatía. Por otra parte, los primeros mártires de la organización demostraban a las claras que los guerrilleros estaban dispuestos a dar la vida por sus objetivos, entre los cuales nunca se dejaba de mencionar el regreso de Perón. El líder exiliado, a su vez, no pensaba desaprovechar esa herramienta que se le ponía al alcance de la mano para conseguir sus fines políticos y bendijo a los montoneros sin ambigüedad alguna. Como consecuencia de esta dinámica, a partir del segundo semestre de 1970, comenzó el tendido de redes desde la organización hacia el resto del peronismo y también en dirección inversa, es decir, desde otros sectores del peronismo hacia montoneros. A pesar de la apertura de nuevas posibilidades políticas, no debe perderse de vista que el carácter clandestino de Montoneros no facilitaba la tarea de vinculación con otros actores políticos y sociales, lo que a su vez tornaba complicadas las posibilidades de un crecimiento rápido. No por casualidad, inmediatamente después de La Calera, los jefes de la organización establecieron un asiduo vínculo con dos dirigentes juveniles para que operaran como canal de comunicación con diferentes sectores del peronismo. Se trataba de Rodolfo Galimberti y Ernesto Jaureche, líderes de la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional, JAEN. Tras algunos encuentros con jefes montoneros, ambos comenzarían a intermediar entre la organización e importantes dirigentes sindicales, entre ellos el gráfico Raimundo Ongaro, el mecánico José Rodríguez, el dirigente del tabaco Roberto Digón, el telefónico Julio Guillán, el farmacéutico Jorge Di Pasquale y algunos dirigentes de sindicatos menores. También hacían de canal de comunicación con líderes políticos como el cordobés Julio Antún. Había otros contactos dentro del amplio mundo peronista que Montoneros mantenía en forma más directa. Uno de ellos era como el gallego Alejandro Álvarez, líder del grupo juvenil peronista Guardia de Hierro, y otro con el tradicional dirigente peronista de la zona norte del Gran Buenos Aires, el gordo Teodoro Barbieri. A veces los vínculos iban de la mano con importantes gestos de ayuda concreta, como cuando el médico argentino Fernández compró a los montoneros cordobeses una granja para que contaran con un lugar seguro. Entre los pocos peronistas que por esos meses se incorporaron como combatientes a la organización por fuera de los grupos originales, se encontraba el histórico Jorge El Nono Lizazo, hermano de uno de los militantes peronistas fusilados en los basurales
de José León Suárez en junio de 1956. Los debates en torno al peronismo. Movimentismo, tendencia revolucionaria o alternativa independiente. La red de vínculos que durante los últimos meses de 1970 y los primeros de 1971 Montoneros comenzó a tejer dentro del peronismo no identificado con las corrientes revolucionarias, vino acompañada de airados debates hacia el interior de la organización. Para algunos militantes resultaba indigerible la relación con determinados dirigentes sindicales y políticos a los que tildaban de burócratas, traidores o ambas cosas a la vez. Así catalogaban, por ejemplo, a José Rodríguez de Esmata y Julio Antún del peronismo cordobés. Les disgustaba también el contacto fluido con dirigentes o agrupaciones que consideraban de derecha, como Alejandro Álvarez, de Guardia de Hierro, o el mismo Rodolfo Galimberti. Las disputas entre quienes relegaban a un segundo plano las diferencias dentro del peronismo, poniendo en primer término el antagonismo con el enemigo principal, o sea, el imperialismo y sus aliados locales, y quienes consideraban que en ningún caso debía transarse con el enemigo interno, es decir, las burocracias política y sindical del movimiento, prometían traer dificultades. A grandes rasgos podría decirse que los primeros acentuaban el carácter nacional de la revolución, mientras que los segundos ligaban indisolublemente la revolución nacional con la revolución social, planteo este último de tono más clasista y cercano a los postulados de la revolución cubana. De lo que no cabían dudas era de que las ventajas que brindaba la acelerada integración de Montoneros al amplio y heterogéneo movimiento dirigido por Perón iban de la mano con no menos importantes riesgos e interrogantes. Nada de esto escapaba a los jefes guerrilleros. En una época tan temprana en la historia de Montoneros como fines de 1970, un grupo de presos cordobeses pertenecientes a la organización produjo un documento que evidenciaba las paradojas del apoyo peronista a la agrupación armada. El documento observaba que la cárcel cordobesa era una expresión cabal del carácter multifacético del movimiento peronista. Su director, su subdirector y la enorme mayoría de los guardias se declaraban efusivamente peronistas, al igual que los montoneros presos. Inclusive los trataban de compañeros. En ocasiones especiales era el propio director el que los buscaba en su pabellón al grito de «A ver los patriotas, tienen visita». Guardianes y presos con una misma identificación política eran considerados una prueba de las contradicciones del peronismo. Por otra parte, los montoneros encarcelados destacaban que mientras que ellos repartían a las visitas copias de un boletín en el que enarbolaban la bandera antiburocracia, los burócratas del movimiento se peleaban por enviarles víveres. Finalmente se declaraban sorprendidos ante los rumores de que la dirección de Montoneros cortejaba al burócrata Antún y negociaba con derechísimos grupúsculos juveniles. Condenaban esa actitud y declaraban su voluntad de seguir imperturbables en su lucha antiburocrática con un peronismo de las bases. Este último término remitía al peronismo de base, creado en 1969 por militantes vinculados al Grupo Córdoba, como expresión justamente de la lucha antiburocrática. No por casualidad, de este grupo provenían la mayoría de quienes redactaban el documento desde la cárcel. En la visión de estos militantes, el grupo fundador carecía de su experiencia de lucha, ya que había abandonado la actividad política en función de la seguridad que requería la creación y el desarrollo del grupo militar. Los guerrilleros encarcelados y otros montoneros comenzaban a ver como un error la concepción que en mayor o menor medida traían desde los grupos originales acerca de la lucha armada foquista como único modelo posible. Los que comenzaban a cuestionar esta visión creían que el militarismo ahogaba la política y llevaba a un segundo gran error necesario para sustentarlo, la idea de un peronismo unido, revolucionario en su conjunto. Como el peronismo no existía de tal modo, pensaba esto Montoneros, el grupo fundador lo inventó en su imaginación y concluyó que solo restaba introducir a ese peronismo en la conciencia armada. De otra manera, los críticos no se explicaban que se estuviera obviando la existencia de una burocracia política y gremial traidora y olvidando las experiencias
del movimiento revolucionario peronista en 1964 y de la CGT de los argentinos en 1968. Estos debates en torno al peronismo también se daban en la FAP y el resto de la izquierda peronista. Con el tiempo se fueron perfilando dos posturas que serían conocidas como movimentismo por un lado y alternativa independiente por el otro. Equidistante de ambas se ubicaba la idea de conformar una tendencia revolucionaria dentro del movimiento. Aun cuando difícilmente se dieran con estado puro, repasaremos brevemente los postulados principales de quienes enarbolaban cada una de estas posturas. Los movimentistas creían en un peronismo revolucionario en su conjunto y en un Perón también revolucionario, por lo tanto relegaban a un segundo plano las diferencias dentro del movimiento. No desconocían la existencia de traidores, pero creían que la propia dinámica de la lucha los obligaría a sumarse a la misma o quedar a un lado. La aplicación de métodos combativos unificaría la acción y en definitiva la teoría, ya que ayudaría al pueblo a tomar conciencia revolucionaria y a radicalizar sus objetivos. Los tendencistas, por su parte, sostenían que dentro del movimiento peronista existían diferencias irreconciliables en cuanto a los objetivos estratégicos, pero le reconocían al mismo potencialidad revolucionaria y llamaban a dar el combate en su interior. Esta posición asumía que si Perón no era genuinamente revolucionario, por lo menos estaba dispuesto a volcarse en ese sentido. Ello siempre y cuando la tendencia que representara los intereses de la clase obrera hegemonizara el movimiento y lo transformara en una herramienta que posibilitara cambios radicales. En esta visión, los burócratas eran enemigos, pero se toleraba la convivencia táctica con ellos. Los alternativistas, finalmente, mantenían la identidad peronista, pero descartaban cualquier tipo de convivencia con los burócratas. Pensaban que la historia del movimiento demostraba que las burocracias, a través de sus estructuras, terminaban imponiéndose y aplastando los objetivos revolucionarios. En la práctica, y aunque nunca se manifestase abiertamente, esta postura implicaba la idea de un Perón burgués, que seguía creyendo en la conciliación de clases y que solo apoyaba el ala izquierda del movimiento como medio para mantener el control del conjunto. El alternativismo era, en definitiva, una postura clasista. Proponía que la clase obrera desarrollara una herramienta política propia, independiente de burócratas y traidores, una herramienta que no terminara resultando funcional a reformistas con aires electoralistas o golpistas. En los documentos montoneros de 1970 y comienzos de 1971 se percibe con cierta frecuencia una posición cercana a los postulados movimentistas. En el comunicado con motivo de la toma de La Calera, la organización se definía como el brazo armado del movimiento peronista, mientras que en una carta dirigida al mayor Alberte en octubre de 1970, los montoneros decían creer que era inexacto hablar de un peronismo revolucionario, ya que para ellos había solo una clase de peronismo, el que es leal a Perón, a su doctrina y a su pueblo. En la misma línea, en otro documento aclaraban que no respondían a ninguna de las tendencias en pugna dentro del movimiento, ya que solo acataban un tipo de peronista, el que pelea sin cuartel y sin componendas por las banderas populares con todos los medios y posibilidades que su puesto de acción le ofrece. Finalmente, en una entrevista publicada por la revista Cristianismo y Revolución en abril de 1971, el montonero preso Luis Losada opinaba en igual sentido: el peronismo fue, es y será revolucionario. El peronismo es uno, el que es leal a Perón. El único peronismo válido es el de los que luchan sin cuartel, sin componendas, sin oportunismos y sin cálculos en contra del régimen. En esta visión la identidad se daba por los medios de lucha, ya que el verdadero peronista era el peronista combatiente y la unión se iría dando en el combate desde la misma trinchera. Sobre los traidores, en la carta que los montoneros se dirigieron a Perón en febrero de 1971, le aclararon que la tarea fundamental de la organización no consistía en cortarle la cabeza a los burócratas traidores, ya que la propia dinámica que los combatientes le imponían a la guerra los obligaría a sumarse o a quedarse marginados de la historia. Por otra parte, sostenían que aquellos que se movían dentro de los marcos de conciliación con el régimen habían dejado de pertenecer al movimiento. Las FAP no eran ajenas a este debate. En un documento de comienzos de 1971, por ejemplo,
deslizaban una posición que tenía similitudes con la de Montoneros. Para nosotros, actualmente, la burocracia sindical y política constituye un enemigo secundario, ya que el propio desarrollo de la guerra del pueblo atacando a los enemigos principales irá generando las formas organizativas que superarán a esa burocracia, quitándole todo margen de representatividad real para ser efectiva. Este texto, de todas formas, no debe llamar a engaño, ya que poco después la FAP lanzarían explícitamente la idea de conformar una alternativa independiente de la clase obrera. El peronismo de base, vinculado en sus orígenes al Grupo Córdoba, ya durante 1970 había acercado su militancia a la de la FAP, y el futuro sería uno de los principales impulsores del alternativismo. Montoneros, por su parte, quedaría identificado con la postura movimentista. El debate era entre movimentismo y alternativa independiente. Fue intenso a partir de 1971 y constituyó una de las principales causas, si no la principal, del fracaso de la Organización Armada Peronista, de las Organizaciones Armadas Peronistas, OAP, experiencia que a lo largo de ese año intentaría unificar a Montoneros, FAP, FAR y Descamisados. Contra lo que sugieren algunas declaraciones y etiquetamientos iniciales, lo cierto es que al momento de diseñar estrategias Montoneros se inclinaría por intentar conformar una tendencia revolucionaria dentro del peronismo para hegemonizarlo desde adentro. Un estudio más a fondo de este tema excede el marco temporal y temático de este libro, pero podemos adelantar que hugando en documentos posteriores esta realidad surge con nitidez. En un documento interno de Montoneros elaborado a comienzos de 1972, por ejemplo, se afirmaba que la vanguardia tenía como tarea organizativa fundamental la construcción de una estrategia revolucionaria del movimiento peronista que reemplazara las estructuras existentes. Ello porque si bien estas últimas habían servido en el gobierno peronista, habían quedado en un esquema reformista. La tarea para la vanguardia era, en consecuencia, consistía en el encuadramiento revolucionario de las masas que responda totalmente a los intereses históricos de la clase obrera y le permita dictar políticas a las demás clases o sectores. En los puntos que siguen, por otra parte, veremos numerosos indicios que refuerzan la idea de una estrategia tendencista por parte de Montoneros. El rol de Perón y los métodos correctos. El rol de Perón dentro de la lucha era otro tema para el cual no había respuestas unívocas por parte de las organizaciones revolucionarias peronistas. Montoneros tenía en ese sentido una posición ambigua. Por una parte reconocían explícitamente en el general al líder del movimiento peronista, y por la otra desarrollaban argumentaciones que no eran tan claras en ese sentido. Uno podría preguntarse, por ejemplo, en virtud de qué potestad la organización armada definía quién pertenecía y quién no pertenecía al movimiento. ¿No era ese un rol reservado al conductor y líder del mismo? ¿Podían desconocer los montoneros que la conducción de conjunto podía implicar, y de hecho implicaba, incluir a los traidores de la burocracia partidaria y sindical dentro de la estrategia general, reconociéndoles su condición de peronistas? Algo similar sucedía respecto a los métodos adecuados para acceder al poder. Montoneros reconocía el liderazgo de Perón y, sin embargo, sistemáticamente señalaba cuáles eran las estrategias correctas y las incorrectas. Sin ir más lejos, en la primera carta que le dirigieron al líder realizaban una y otra vez afirmaciones sobre la metodología que debía ser empleada, pese a que le pedían su opinión. El tono en que las formulaban no parecían invitar a debatirlas. De otra manera, no se entiende que le dijeran a Perón que los actos de la organización apuntaban a señalar la única estrategia que consideraban correcta, ni que descartaran de plano un golpe del ejército o un llamado a elecciones como métodos para acceder al poder, aun cuando se tomaran la molestia de fundamentar cuidadosamente cada una de sus posiciones. Nuevamente cabe preguntarse si no debía ser el conductor quien decidiera la estrategia adecuada. Así parecía entenderlo Perón. En la respuesta a la carta de Montoneros les decía que estaba de acuerdo con las posturas de la organización armada, pero la larga lista de consideraciones y consejos posteriores indicaban que seguramente no descartaba ningún medio para acceder al poder.
El líder se encargaba una y otra vez de remarcar el carácter integral de la lucha y el papel que cada rama del movimiento cumplía en ella, recordándoles implícitamente a los guerrilleros que el que ellos llevaban adelante era solo un medio entre otros que también eran importantes. La carta que Montoneros dirigió a Perón en febrero de 1971 y la respuesta del líder desde España indican que la relación entre Perón y la organización tuvo características complejas y potencialmente conflictivas desde sus orígenes. Beatriz Arlo realiza un agudo análisis a propósito de la misiva montonera, destacando que contra las reglas implícitas que se manejaban en la relación entre el movimiento y su líder, los guerrilleros se tomaron el derecho de avanzar juicios estratégicos explícitos y de interpretar el significado político global de la situación y los sentidos de cada una de las diferentes posiciones en el movimiento justicialista. Es decir, que los montoneros le daban las cosas ya interpretadas a su intérprete y diseñaban estrategias para el estratega. Por este motivo, Sarlo concluye que el tono de la carta resulta sorprendente y se imagina el fastidio con que Perón responde con ambigua cortesía a quienes han ocupado posiciones de discurso que son las suyas. En un documento interno circulado un año después de la carta, la posición de los guerrilleros acerca del rol de Perón y su propio rol es bastante menos confusa. Sostenía el documento que la función del líder en la lucha revolucionaria era impedir la consolidación del enemigo en el poder, neutralizando y controlando la burocracia integracionista en su relación con el régimen y con el resto del movimiento, y protegiendo a sus sectores revolucionarios. En consecuencia, Perón conformaba una línea estratégica defensiva de hackeo al sistema. Por su parte, los sectores revolucionarios, es decir, montoneros, llevaban adelante una estrategia ofensiva, desarrollando el método principal de lucha, que era la lucha armada, y encuadrando a las bases en la organización político-militar. La conclusión acerca de la estrategia defensiva de Perón por una parte y la estrategia ofensiva de Montoneros por la otra resulta elocuente. Una vez que la alternativa revolucionaria lograra desarrollarse y fuera inmune a la traición del integracionismo, la superestructura del movimiento no sería ya necesaria y habría finalizado la estrategia defensiva que por imperio de las relaciones de fuerza viene implementando el general Perón desde 1955. Cabe preguntarse cuál sería el papel asignado a Perón una vez concluida la estrategia defensiva. Sugestivamente, el documento no otorga ninguna pista. La guerrilla como catalizadora de la salida electoral. El tema referido a los métodos para acceder al poder era particularmente sensible para Montoneros y el resto de las organizaciones armadas, ya que existía el riesgo de que la propia presencia amenazante de la guerrilla llevara a las Fuerzas Armadas a pensar que una salida electoral más o menos limpia resultaba realmente necesaria. Ello era doblemente peligroso para la guerrilla peronista, debido a que cualquier estrategia de apertura política intentaría incorporar de alguna manera al peronismo y en consecuencia neutralizar a sus sectores más combativos. Los montoneros manifestaban reiteradamente que no habría elecciones o que si las había el triunfo peronista no sería tolerado por el régimen. Ello porque la contradicción peronismo-antiperonismo hacía utópica toda posibilidad integracionista, porque o no hay elecciones mientras el general Perón viva o hay elecciones sin Perón, y cualquiera de estas opciones, aunque concurra algún candidato potable disfrazado de peronista, es una nueva burla al pueblo, ya que a esta altura del partido ya no se presta a manoseos. A pesar de estas afirmaciones, lo cierto es que con la muerte de Aramburu, el grupo fundador de Montoneros había procurado no correr riesgos al respecto. Uno de los motivos esgrimidos para matar al expresidente fue que él mismo planificaba un golpe para iniciar un proceso de apertura política que integrara al peronismo de buenos modales. A partir de este hecho podría suponerse que descartar la salida electoral era en primer término una expresión de deseos de Montoneros, pero sobre todo una apuesta que de ganarse permitiría exacerbar las contradicciones existentes en la sociedad y capitalizarlas a favor de las salidas radicales propugnadas por las organizaciones armadas. Como afirma María Matilde Ollier, los dos términos de la contradicción eran, por un lado, clases dominantes en franco desacuerdo con el retorno de Perón, y por el otro,
clases populares que reclamaban infatigablemente su vuelta. Si la encrucijada perturbaba y se contribuía a alimentarla, crecían las posibilidades de desencadenar en la Argentina una guerra popular y prolongada, el mejor escenario para los revolucionarios en armas. De acuerdo con Gillespie, a pesar de que los montoneros criticaran a Paladino porque parecía confundir la táctica, una salida electoral, con la estrategia, la guerra revolucionaria, el desarrollo de los acontecimientos revelaría que eran los montoneros quienes habían confundido la estrategia de Perón con su táctica y viceversa. Algunos de los elementos que hemos visto inducen a pensar que esta confusión era relativa. De hecho, es nuevamente Ollier quien destaca el componente de apuesta de la guerrilla, descartando supuestas ingenuidades. Esta autora afirma que desde el momento que Perón se propuso formar la Hora del Pueblo y abrir el juego con Lanusse, había elegido el camino de la negociación y por lo tanto el de la salida democrática. Había colocado la violencia armada en función de una estrategia electoralista. Pensar el razonamiento inverso, opina Ollier, resulta absolutamente descabellado. Emprender una salida reformista con el objetivo de profundizar la guerra revolucionaria. Y esto no lo ignoran los revolucionarios del movimiento, de ahí su intento por colocar al anciano caudillo en un callejón sin salida. Relación con los frentes de masas, una estrategia para conducir al movimiento. Una vez que estuvo relativamente consolidada, uno de los desafíos que enfrentaba la organización Montoneros de cara al futuro era el de su relación con los frentes de masas, tema particularmente complicado por la clandestinidad de los guerrilleros. En un primer momento, los documentos montoneros afirmaban que la organización aspiraba a constituirse, junto con la FAP y otras organizaciones fraternas, en el brazo armado del pueblo, lo que significaba ser la vanguardia político-militar de la más amplia base popular posible. Por este motivo creían que la tarea militar no estaba divorciada en ningún momento de la tarea de organización del pueblo, y que esta última tarea debía dirigirse a abrir canales de comunicación, a ganar lo favorable y neutralizar lo desfavorable, a extender la organización a todos los niveles de acción, el político, el sindical, el estudiantil y el militar. De esta forma concluían que su lucha y la lucha de las masas deberían correr parejas, alimentándose y manteniéndose mutuamente. Para que la actividad armada y la actividad de superficie fueran de la mano, los guerrilleros consideraban que debían incorporarse a las luchas de masas, por medio del ejemplo, las formas organizativas y los métodos de lucha propios de una organización armada. De este último párrafo podría deducirse que para Montoneros la relación entre la vanguardia y las masas se limitaba al ejemplo, que las segundas recibían de las primeras. De hecho, es lo que concluye Gillespie cuando sostiene que aun cuando los montoneros aspiraban a formar parte de una estrategia integral que comprendiera las actividades políticas, sindicales y estudiantiles, así como el elemento armado, les complacía claramente promover ellos mismos el aspecto guerrillero y dejar las actividades complementarias restantes a los otros sectores del movimiento peronista. Para el autor inglés, esto significaba que la posibilidad de una estrategia tendiente al establecimiento de un socialismo nacional dependía de que Perón y el resto del movimiento fueran tan revolucionarios como equivocadamente creían los montoneros. Esta postura de Gillespie es coherente con el movimentismo ingenuo que el mismo autor endilga a Montoneros, pero resulta claramente insuficiente. La idea de mantener las actividades armadas separadas de hecho de las luchas de masas pudo haber sido en algún momento la línea del grupo fundador. De todas formas, el resto de los grupos originales en general no la habían compartido y siempre mantuvieron vínculos con las organizaciones de superficie que iban más allá del mero ejemplo. Más importante aún, si bien había montoneros que defendían la postura de constituirse exclusivamente en el brazo armado del movimiento, a poco de andar quedó claro que no sería esa línea la que iba a prevalecer. De otra manera no se entiende la creación en 1971 de las unidades básicas revolucionarias, que venían a sumarse a las ya existentes unidades básicas de combate. La creación de las VR respondió a la necesidad impostergable de crear un puente, un nexo, un nivel intermedio entre las organizaciones armadas y las organizaciones de base,
una forma organizativa en la cual se complementaran y enriquecieran mutuamente las dos patas de la lucha popular. No se trataba de un aparato de superficie, sino de un nivel dentro de Montoneros sometido al mismo funcionamiento que el resto de la organización, es decir, celular compartimentado y dividido en zonas geográficas. Las diferencias con las VC consistían en que la clandestinidad de las VR sería abierta en el sentido de que los activistas continuarían insertados en la base de la cual provenían para poder cumplir con su misión estratégica de cuadros medios o conductores tácticos de la movilización popular. La función de las VR sería la de constituirse en el canal de comunicación entre los combatientes y la base, organizando, esclareciendo y conduciendo política e ideológicamente a la clase trabajadora, conformando las agrupaciones de base y teniendo como método la guerra revolucionaria. En definitiva, convertirse en conducción táctica de las agrupaciones de los diferentes frentes. La creación de las VR no significaba que Montoneros hubiera abandonado la idea de que la lucha armada era la tarea principal y de que los combatientes debían conducir estratégicamente al conjunto. Por el contrario, sostenían que la conducción estratégica de la guerra revolucionaria debía estar en manos de aquellos que desarrollaban la forma principal de lucha y que por lo tanto tenían la mayor claridad estratégica y llevaban el mayor peso de la guerra. De los documentos de Montoneros surge que la creación de las VR era una estrategia que tenían por objetivo último constituirse en dirigencia del movimiento de masas, que es casi lo mismo que decir en conducción del peronismo. A partir de 1971, en consecuencia, comenzaron a conformarse unidades básicas revolucionarias en distintos lugares del país, con montoneros que militaban en fábricas, barrios y universidades, cada una de las cuales respondía a un integrante de una VC. La afirmación de Gillespie, en el sentido de que la organización pretendía llevar adelante solo la lucha armada, desentendiéndose de los frentes de masas, pasa olímpicamente por alto esta realidad y eleva a la categoría de milagro el crecimiento geométrico que Montoneros experimentó en esos mismos frentes durante 1972 y 1973. Los objetivos y la dinámica política. De aquellos temas a resolver o que presentaban limitaciones actuales o potenciales para Montoneros, tal vez el más importante y causa, por lo menos en parte, de todos los demás, era el del objetivo de la lucha. ¿Para qué luchaban los montoneros? ¿Cuál era la causa por la cual estaban dispuestos a perder la vida? En sus comunicados de 1970 y de 1971, la organización declaraba casi siempre tres objetivos, uno de carácter amplio, conseguir una patria justa, libre y soberana, otro bastante más concreto, el retorno de Perón, y finalmente un tercer fin más programático, poner en marcha el socialismo nacional. La patria justa, libre y soberana remitía a las tres banderas históricas del peronismo, y en ese sentido podría emparentárselo con el retorno de Perón. Este último fin, declarado en paralelo con la instauración del socialismo nacional, indicaba una cierta identificación entre ambos objetivos, es decir, suponían que Perón regresaría al país para instaurar el socialismo nacional. Esta identificación efectivamente existía en el discurso, ya que Montoneros presentaba permanentemente ambas metas de la mano. En un documento publicado en diciembre de 1970, hablaban del objetivo de la toma del poder y la puesta en marcha del socialismo nacional, en el que se hagan realidad nuestras tres banderas: independencia económica, justicia social y soberanía política. En la carta a Perón de febrero de 1971 afirmaban enfáticamente: justicialismo es socialismo nacional. Finalmente, por la misma época, sostenían que las tres banderas del justicialismo se expresaban a través de la necesidad de lograr un desarrollo económico independiente y una justa distribución de la riqueza dentro del marco de un sistema socialista que respete nuestra historia y nuestra cultura nacional. Podría pensarse que por socialismo nacional los montoneros no entendían un proyecto demasiado radical. De todas formas, hay expresiones que desmienten parcialmente esta tesis, como cuando afirmaban que la guerra que habían emprendido era total porque suponía la destrucción del Estado capitalista y de su ejército, como previos a la toma del poder por el pueblo. Una vez más, hay que adelantarse un poco en el tiempo para encontrar posturas que desalienten conclusiones apresuradas.
A comienzos de 1972 es nuevamente un documento interno el que pone las cosas más claras. Él mismo afirmaba que los objetivos eran la liberación nacional y la construcción del socialismo, para explicar a continuación que liberación nacional significaba liberarse del dominio imperialista y socialismo significaba la supresión de la propiedad privada de los medios de producción y la planificación de la economía de acuerdo con las particularidades de la estructura productiva del país. El mismo texto expresaba más adelante: la realización de la patria libre, justa y soberana solo es posible con la construcción del socialismo, que es el sistema que permite la socialización de los medios de producción, tanto del capital financiero como el industrial, como la tierra y como todos aquellos bienes de producción, partiendo de una dirección y planificación estatal de la economía. Leyendo las declaraciones de Montoneros acerca de sus objetivos, inmediatamente surgen numerosos interrogantes. Cuando proclamaban luchar por el regreso de Perón, ¿suponían que tal cosa era posible o lo hacían asumiendo que la vuelta de Perón jamás sería permitida por las Fuerzas Armadas? ¿Creían tal vez que era el propio Perón el que no tenía intenciones de volver? Cuando identificaban peronismo y socialismo, ¿pensaban realmente que si Perón regresaba al país pondría en marcha el socialismo nacional? ¿Cuánto había de oportunismo y cuánto de sinceridad en lo que se proclamaba? La sinceridad o insinceridad de Montoneros en cuanto a sus postulados ha sido un tema recurrente en la bibliografía acerca de la organización. Ya vimos que Gillespie habla de una ingenuidad extrema de parte de los Montoneros. Samuel Amaral, por el contrario, niega esta visión de los guerrilleros y habla de una maliciosa identificación de sus objetivos con los del peronismo, llegando incluso a afirmar que los Montoneros pensaron que Perón se moriría antes de romper con ellos. Tal vez sea Carlos Altamirano quien mejor plantea el problema cuando afirma que la cuestión no es sencilla, aun si se acepta la idea de la adoptación de la identidad peronista como una máscara, dado que una máscara política no es nunca solo una máscara. Usar una nos enlaza a una red simbólica, que es también una red de posiciones, de pertenencia y de conflicto, de filias y de fobias, es decir, define el lugar que ocupamos en la trama intersubjetiva. Nos hace ser lo que al comienzo solo actuamos como un papel, más aún cuando ese papel va unido a apuestas tan altas que se está dispuesto a matar o dar la vida. El propio Perón, por otra parte, los había reconocido como partisanos del movimiento y les había asignado un rango, eran parte de las formaciones especiales. Intentar develar las incógnitas en torno a la subjetividad montonera probablemente sea un ejercicio imposible. Lo cierto es que tras su espectacular aparición, la organización lograría incorporarse aceleradamente al juego político de Perón, quien desde hacía 15 años maniobraba desde el exilio para impedir la consolidación de cualquier gobierno que se estableciera contra él o sin él. Los montoneros consiguieron intercalarse en ese juego explotando los signos que favorecían su definición del peronismo, como ciertas declaraciones de Perón, e ignorando los que podían desmentirla. De esta manera lograron hacerse un lugar en el movimiento y obtuvieron el reconocimiento del líder exiliado. El éxito de la organización en capitalizar y retroalimentar el reconocimiento de Perón entre 1971 y comienzos de 1973 sería notable. En mayor o menor medida, Montoneros y las agrupaciones de superficie vinculadas a la organización serían responsables principales y protagonistas estelares del primer regreso de Perón al país en 1972 y del triunfo electoral y la asunción de Cámpora en 1973. Parecía que Montoneros había acertado políticamente en cada una de las decisiones más importantes que había tomado hasta ese momento: el inicio de la lucha armada, la estrategia de conformar una tendencia revolucionaria dentro del movimiento y el giro electoralista. Aun cuando al comienzo lograron adaptarse a diferentes coyunturas, los montoneros no abandonaron sus objetivos de largo plazo, sino que mantuvieron en suspenso las contradicciones que pudieran tener con el jefe del movimiento. Cuando el peronismo regresara al gobierno y Perón al país en forma definitiva, las contradicciones aflorarían vertiginosamente para patentizarse en toda su dimensión con el líder en la presidencia. Ahora solo él
conductor estratégico reconocido por todos, estaba en condiciones de establecer si Perón al poder y socialismo nacional significaban una misma cosa. Antes de eso, cuando la sangre se derramaba en el fragor de una lucha en la que ni a Perón ni a los guerrilleros les interesaba destacar posibles contradicciones, los montoneros se percibían a sí mismos, y eran percibidos por otros muchos, como quienes le devolvían al movimiento peronista el espíritu combativo que éste parecía haber perdido, como los propios guerrilleros afirmaron a comienzos de 1971. Consideramos que había que pelear, porque ya era hora que dejáramos de llorar nuestros caídos, era hora de que cayeran los de enfrente, era hora de que llorara el enemigo.